Los saludo en el nombre del Señor Jesús y le doy gracias a Dios por este maravilloso día que tiene para bendecirnos también hoy, y nos ponemos en su presencia, Señor mío, para pedirte que nos ayudes, dándonos la sabiduría y el entendimiento de lo alto, amado Rey, para comprender esta tu palabra. Bendícenos, Señor mío, por favor, que esta palabra se haga rema en nuestra vida, Señor, que la podamos cumplir, entender y cumplir, para vivir así de acuerdo a como tú quieres que vivamos, Señor mío, según nos está mostrando por medio de tu palabra en este estudio de la ética bíblica. Ayúdanos, Señor mío, sabemos que tú pones los mandamientos allí para que sean para nosotros una bendición y no sean gravosos. Ayúdanos a cumplir tu palabra cada día más y más, Señor amado. Te lo pido, Señor mío, oro por las familias, por todas las personas del grupo que estamos escuchando tu palabra a esta hora, por los miembros de las iglesias en todo el mundo, Señor mío, aquellos que conformamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en todo lugar, amado Rey. Bendícenos y ayúdanos para que cada día entren más a formar parte de esta tu iglesia, más personas queriendo conocer tu verdad, Señor, y dejar el mal camino. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces el versículo que estábamos viendo anterior es el número de Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Ya hicimos este estudio sobre este pasaje. Vimos la palabra mansos, noble y menso, para darnos cuenta de cada una de ellas, y sabiendo que debemos de ser mansos, o sea, perdonar a quien nos ha ofendido, pero también orar por él, para que asimismo puedan, Señor mío, llegar a tu presencia, llegar a salvación. Así que nos da esa oportunidad de conocer cada día más y más de esta mansedumbre, para obrar así en una buena manera contra todos aquellos que son nuestro prójimo. Y quedamos viendo el ejemplo de mansedumbre. Vamos a mirar ejemplos de mansedumbre. Y vamos a tener en cuenta cómo un hombre manso como Moisés fue llamado para que hiciera algo por un pueblo que más adelante tenía que hacer uso de llegarse a Moisés pidiendo en clamor que intercediera por ellos. Y este hombre manso que el Señor escoge aquí, en este pasaje de Éxodo 3, 1 al 12, es aquel que va a interceder a todo tiempo por este pueblo Israel, que en todo tiempo querían pecar delante de Jehová. Entonces vamos a ver este primer ejemplo de Moisés, cómo fue llamado para esta gran labor. Éxodo 3, 1 al 12, leemos. Éxodo 3, 1 al 12. Y conozcamos a este hombre manso, que fue lleno de mansedumbre, fue uno de los hombres más mansos que ha tenido en el relato de la Biblia, la palabra de Dios. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del arameo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Como les estaba diciendo, y más adelante vamos a verificar, de que Moisés fue un hombre de mucha mansedumbre, muy manso. Y esto lo llevó a que Dios lo escogiera para un servicio. Y muchos de nosotros queremos servirle a nuestro Dios. Muchos de nosotros queremos servirle a nuestro Dios, de los que hemos conocido de Él. Pero esto es un ejemplo grande para que nosotros tengamos en cuenta de cómo hay que llegar a los pies de Cristo, siendo mansos. Nosotros no podemos servir a Dios sin esta forma de ser y que le agrada a Dios, como es la mansedumbre, porque en medio de el servicio nosotros tenemos que interceder, rogar a Dios por todos aquellos a quienes nos damos en servicio. ¿Ve? Por eso vamos a seguir mirando los ejemplos que nos va a dar a conocer la palabra de Dios, para que tengamos bien claro cuando querramos servirle a Dios y cuando querramos interceder por los demás, cómo debemos de hacerlo y cómo practicar esa mansedumbre también. Hechos 7, 59, 60 hay un ejemplo de mansedumbre ya directamente. Este ejemplo es cuando a Esteban lo estaban apedreando. Imagínense una persona que está muriendo a piedra. Y aún así intercede por los que lo estaban haciendo, porque era manso también. Hechos 7, 59, 60 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él muere, pero muere orando para que estas personas no vayan a tener pérdida de su alma, para que les perdone ese pecado que estaban haciendo contra él ahí, que era lanzándole piedras, matándolo. Y aquí, cuando tú leas bien este pasaje, te vas a dar cuenta que ahí estaba, en medio de esa multitud que lo apedreaba, estaba el apóstol Pablo. Cuando eso era, no tenía el nombre de Pablo, era Saulo. Cuando Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Recuerda? Él tenía ese nombre en ese tiempo. Y él estaba ahí, no solamente mirando, sino teniéndole la ropa a Esteban, mientras que lo apedreaban. O sea, que él consentía que le hicieran eso a Esteban. Pero mire cómo el Señor cambia a una persona de estas y viene después a ser un buen servidor de Dios, porque ya empieza a ser de mansedumbre, a interceder por los demás. Entonces, todo esto es bueno tenerlo en cuenta para cuando nosotros querramos servirle. Vamos a mirar cómo se practica la mansedumbre, cómo practicar la mansedumbre.
Nosotros debemos de practicar la mansedumbre. Esto es una práctica que se debe de hacer hasta tener certeza de que estamos obrando de tal manera, con mansedumbre. La forma como debemos de practicar la mansedumbre es primero orando, ¿sí? Si nosotros empezamos a orar constantemente, orar, seguir orando a tiempo y fuera de tiempo, ese ejercicio sirve para que nos volvamos mansos, ¿sí? Es una de las formas, porque la palabra tiene un poder, el poder lo tiene verdaderamente la palabra de Dios, el verdadero poder. Y ella cambia, ella nos cambia. Orando sentimos amor por los demás y queremos ayudar a los demás y nos empeñamos por su salvación. Lo segundo es intercediendo, porque una cosa es orar, pero hay que interceder, mirar por aquellos que necesitan la salvación, bien directamente, porque orando se ora por sanidad, por muchas cosas, porque le vaya bien a las personas, para que les salgan bien sus exámenes médicos o examen de estudio. Bueno, hay infinidad de cosas por qué orar, pero interceder es para salvación. Esa es la intercesión. Hay que interceder para la salvación de las almas, que es algo muy diferente y es lo que más debemos de hacer. Porque ¿qué sacamos orar para que las personas reciban en la tierra miles de cosas y de favores de Dios? Pero la salvación, ¿en dónde está? Entonces esta intercesión se hace necesaria. Y esto es lo que debe practicar toda persona que sea mansa, de mansedumbre. Recuerde que manso es aquel que perdona e intercede por el que lo ofendió. Entonces debemos de perdonar e interceder. Y tercero, no juzgando ni condenando. Cuando yo soy manso, entonces no estoy buscando el juzgar a las personas, ni condenándolos. Siento amor por ellos. Y en cambio de condenarlo, oro e intercedo para que sean salvos. Ese ejercicio va con un solo fin, este ejercicio de cómo practicar esta mansedumbre. Vamos a seguir dando ejemplos de mansedumbre para poder corroborar de qué es una persona mansa. Y Moisés, vamos a hablar de Moisés. El pueblo de Israel habló contra Dios y contra Moisés en una ocasión. O sea que murmuraron contra Moisés y contra Dios. Pero Moisés, lleno de mansedumbre, oró por ellos e intercedió por ellos ante Dios. Esto es la muestra de un hombre manso. Y miremos en Números 21, 4 al 7. Números capítulo 21, 4 al 7. Donde dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, o sea, murmuraron, pecaron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Miren lo que dicen aquí. No hay pan ni agua. Quiere decir que no tenían nada. Eso dijeron ellos. Pero esto es una mentira, esto es una murmuración. Y te vas a dar cuenta más adelantico cómo lo dicen ellos. Ellos mismos se hacen caer de peso de lo que están diciendo. Dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sí ve? Sí tenían pan. Pero antes se han dicho que no tenían. No hay pan ni agua. Y ellos dicen: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que no les estaba gustando el pan que tenían, pero sí lo tenían. Era murmuración, era chisme. Eso hizo que Jehová no le gustase esta situación. Entonces dice en el 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado
por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué pasó? Después del punto dice, y Moisés oró por el pueblo. Ay, tremendo esa mansedumbre, ¿no? Después de que hablan mal de la persona, que murmuran contra ella y contra Dios. De pronto Moisés no le dolía tanto que murmuraran contra él, pero que lo hicieran contra Dios, eso sí realmente lo tenía él bastante molesto. Pero bueno, molesto o no, era un hombre de mansedumbre. Por eso oró por este pueblo. Tenemos que significar aquí significar que el pueblo habló en contra de Dios y contra Moisés, ¿sí? Y aparte de eso, esa contra iba con murmuración, que la murmuración es mentira, el chisme es una mentira. Entonces, cuando esto ocurrió, Dios les envía serpientes ardientes, no les envía. Ellos vivían en el desierto, pero en el desierto había ellos vivían entre las serpientes, y era normal, pero las serpientes no eran ardientes, no eran venenosas. Pero Dios hizo que esas serpientes se hicieran venenosas y las envía hacia ellos, ya venenosas, entre el pueblo. Y estas serpientes, cuando las mordían, entonces el pueblo moría. Por eso ahí murió mucho pueblo de Israel, por haber hecho este pecado de murmuración y de chisme contra él, o contra Dios y contra Moisés. Bueno, cuando el pueblo se da cuenta, porque es que el pueblo peca a sabiendas que es pecado, el pueblo peca, lo hace. Y eso no es de antes, esto también es de ahora, porque muchas personas saben que es pecado hacer algo como la murmuración, el chisme, el juzgar a los demás. Todo esto es un pecado, es pecado delante de Dios, pero aún así lo hacen, a sabiendas de que lo es, de que no le agrada a Dios. Entonces esto que hicieron ellos hace que Dios obre con justicia y les dé su justicia, lo que merecen sus pecados, lo que merecen nuestros malos actos. Dios tiene que hacer algo porque Él es justo, tiene que pagar justamente. Entonces les manda estas serpientes ardientes y empieza a morir todo el pueblo. El pueblo se da cuenta de su pecado y empieza a decirle a Moisés, por favor, Moisés, reconocieron el pecado, hemos pecado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová, porque ellos sabían que él escuchaba a Moisés, nuestro Dios. Y dile que quite de nosotros estas serpientes. Vea, ya estaban perdiendo mucha gente y se veían ese problema. ¿Y qué hizo Moisés? Oró por el pueblo. Entonces el pueblo recibió de Moisés ese favor, que orara e intercediera por ellos. Y no solo los salvó de la muerte física, porque él oraba, perdónalo, Señor, por ese tiempo en que estaban pecando, pero él también oró mucho tiempo para que fuesen salvos e intercedió durante todo el tiempo, los 40 años en el desierto, porque ellos eran de continuo el mal. ¿Ve? Y acuérdense, mis hermanos, que cuando esto pasó, Dios le respondió a Moisés, le dijo, mire, para que esto ellos sepan, dejemos un precedente ahí. Dígale que o hazte tú una serpiente de bronce y póngala sobre una asta y levántela para que la vean todos, porque es que no me ven a mí, yo estoy más alto que ellos y no me ven a mí. Por eso pecan y por eso están en esa desobediencia. Hazles una serpiente de bronce y levántela sobre una asta a ver para que miren. Y si todo el que mire la serpiente no va a morir de la mordedura de la serpiente. Para eso se necesitaba una fe. Porque como que le dicen a una persona que está allá envenenada por la serpiente, mire la serpiente que está allá, esa de metal, y no morirás. Eso necesita fe. Pero era una forma de hacerles ver que tenían que mirar a Jesús, mirar a Dios, para que Jehová les perdonara de pecado.
porque solo ahí había la salvación. ¿Mm? Y el pueblo hizo así como Dios les mandó y entonces no murió más pueblo. ¿Ve? Y esto eso tiene un significado grande, hermanos. Eso no se queda ahí en la serpiente de bronce. Esto lo hizo Dios para que miraran que también más adelante Jesús tenía que ser levantado en una cruz para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como si fuera mordido por una serpiente, el pecado lleva a la persona no solamente muchas veces a perder la vida física, sino también la vida espiritual. Entonces aquí está dando desde antes, desde atrás, allí desde el Antiguo Testamento, dándole a conocer a las personas que tenían que mirar a Dios, pero como no lo hicieron, al menos que miraran a la serpiente, para que más adelante también nosotros entendiésemos que Jesús tuvo que ser levantado en la cruz para que todo aquel que miremos a Él, le creamos a Él, no nos perdamos, tengamos vida eterna. Bonita la enseñanza, mis hermanos, para que la tengamos en cuenta y nunca dejemos de mirar a Jesús. Pero mire que Jesús también da un ejemplo de mansedumbre. El manso como un ejemplo. Y Jesús oró en la cruz por los que le injuriaban e intercedió para que fuesen salvos. Y les dijo allí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto hizo que uno de los ladrones llegara al arrepentimiento y fuese salvo. Vamos a leer Lucas 23, 34 al 43. Lucas 23, 34 al 43. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvate, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces mire que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, oigan esto, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, o sea, en la muerte? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? Aquí vemos como un ejemplo de mansedumbre, como la que hizo Jesús en la cruz, hizo que un hombre que estaba allí colgado pudiese entender de esta mansedumbre, de orar por aquellos que le hacían daño, y no les tuvo en cuenta ese pecado, sino que quería su salvación, porque aquí les está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al decirle perdónalos, está diciendo: dale la salvación, no les tome en cuenta ese pecado. Esto es lo que tú y yo debemos de hacer con aquel que nos ofende. Acuérdate, aquel que nos hace llevar la doble milla, que nos hiere la mejilla izquierda.
aquel que nos hace daño, mal, ¿ve? Que quiere quitarnos la capa, la túnica, y también hay que darle la capa, como lo dijo de Jesús allí en este pasaje bíblico. Aquellos que nos vituperan, nos maldicen y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, porque eso no es así. Todos estos hay que orar por ellos, aunque se tornen nuestros enemigos. ¿Mm? Bueno, mis hermanos, ya vimos estos ejemplos de mansedumbre. Ahora yo quiero, y permítanme hacerles una invitación. Yo te hago una invitación hoy para que practiquemos la mansedumbre de todos. Y te la voy a hacer por medio de una carta. Por medio de la carta a Tito, 3, del 1 al 11. Tito 3, del 1 al 11. Así que miremos lo que Dios inspiró a Pablo para mandarle esta carta a Tito, y que nos sirviese ahora para que nosotros tengamos en cuenta de que tenemos esta invitación para que hagamos de nuestra vida de mansedumbre. Entonces mire cómo le escribe Pablo a Tito, y hoy nos sirve a nosotros. Así que tome esta carta como para ti. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre. De la invitación. Todo esto que está diciendo antes y que dirá después es la invitación de lo que no debemos de hacer. Debemos de dejar de hacer todo eso. Y aquí está invitando a que seamos dispuestos a toda buena obra, a que nadie difamemos, que no seamos pendencieros sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, vea, lo que no hay que hacer: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Oigan esto: aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estas palabras que acabo de leer, tocan con el nacimiento de nuevo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren, hermanos, que hasta aquí nos hace una referencia. Nosotros tenemos que orar, ser de mansedumbre con las personas, a tiempo y fuera de tiempo orar, pero hay muchos que no quieren cambiar, que quieren seguir el pecado, no quieren salir de ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer como dice la palabra de Dios, ¿sí? Desecharlo,
sabiendo que el tal es pervertido, que ya esa es nuestra naturaleza de pecado. Recuerda que le hablé de que el perro tiene naturaleza de morder. Pues, ¿qué vamos a hacer? Esa es la naturaleza de él. Y el que tiene pecado, pues naturaleza es pecar. Eso ya no puede hacer nada uno con ellos. Y está condenado por su propio juicio, no por el juicio de Dios, por el juicio de él, de amar el pecado y no amar la verdad. Entonces, démonos a la invitación que nos hacen aquí, a tener esa mansedumbre, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice la palabra de Dios. Hago aquí un pequeño receso para tomar nuevamente esta palabra de Tito 3, 1 al 11. Entonces, esta carta que Pablo le manda a Tito era para que Tito le recordase a todas aquellas personas, no solo a las personas que estaban ahí, sino a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Mire, una invitación ¿a qué? A practicar la mansedumbre. Así que esto es un buen consejo. Qué rico que podamos andar en este buen consejo y practiquemos así la mansedumbre. Dios quiere que lo hagamos. Pues miren, mis hermanos, que el que es manso no juzga ni condena, porque el ejercicio de la oración, esto hace que no entremos en juzgar ni en condenar a nadie. Eso hace un manso, un hombre manso o una mujer mansa. Cuando yo estoy sin defectos, puedo ver los defectos de los demás. Entonces nos detenemos. Pero cuando no somos mansos, entonces no vemos ni nuestros defectos y sí vemos los de los demás. Y eso entra el pecado ahí. Entonces nos conviene ser mansos. La primera cosa que hay que mostrar o que hay que hacer para demostrar la mansedumbre y la perfección, si es que la hemos ganado a través de la palabra de Dios. Recuerden que la perfección llega hasta el amor. Eso es lo máximo, el máximo vínculo, el amor. Entonces la primera cosa que hay para demostrar la mansedumbre y la perfección es saludar. A usted le hará raro eso, ¿cierto? Pero mire que el saludar sin hacer acepción de personas. Porque muchas de las personas saludan únicamente a los que les conviene y no saludan a los demás. Nosotros hemos estado en muchas partes donde saludan a unos y a otros no. Y eso es incómodo, hermano, saber que uno lo saludan a uno y con el que va uno no lo saludan. No incomoda, porque todos tenemos y somos iguales y merecemos un saludo. Mire, para que lo comprendamos bien, veámoslo en Mateo 5, 47, 48. A esto se refiere lo que acabamos de ver, a tener ese amor y llegar a la perfección en el amor. Entonces la primera cosa que hay que demostrar para tener mansedumbre y la perfección es saludar sin hacer acepción de personas. Mateo 5, 47, 48 dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira, y muchos piensan que un saludo no trasciende, no es importante. Vemos personas quienes les gusta saludar a nadie es que no saludan a nadie. Ni siquiera a los suyos. Pero bueno, algunos saludan al menos a los de ellos. Pero aquí el Señor dice que si saludamos solamente a nuestros hermanos, a los que amamos, a los nuestros, eso no es hacer algo de más. Eso es algo normal, pero no se está ganando el favor de Dios. Y ahí nos pone también adelante: ¿no hacen también así los gentiles?
Cuando él decía de los gentiles y publicanos, los llamaba pecadores, gentiles y publicanos. Por eso dice, si no hacen caso, pues téngalos como gentiles y publicanos, o sea, pecadores. Esa era la naturaleza de ellos. Pero ahí se estaba refiriendo a los otros gentiles, a los que no quieren conocer de Dios. Porque acuerden que hay gentiles redimidos, que somos nosotros, que somos redimidos por la sangre de Cristo, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón para salvación, ¿sí? Somos los gentiles redimidos. Pero él se hace referencia aquí a los otros gentiles. Ya lo hemos estudiado. Los otros gentiles son los que no quieren saber nada de Dios. Esos son otros gentiles. Los que cuando venga Jesucristo por su iglesia se van a quedar por pecadores, porque no quisieron conocer de Dios. Esos son otros gentiles. Porque el tiempo de los gentiles, o sea, de nosotros, los redimidos, se cumple. Y entonces vamos con él a las nubes en el día del arrebatamiento. Y todo el que se quede ese día del arrebatamiento, que precisamente debe ser los gentiles y los judíos, que estén aún vivos, se van a quedar. Entonces ya no tienen salvación los gentiles. Pero los judíos, como es el pueblo de Dios, son los únicos que tienen salvación después del arrebatamiento de la iglesia. Todo esto lo hemos visto, mis hermanos. Por eso es bueno ir a mirar todo lo que está consignado allí en el archivo que han recibido. Bueno, mis hermanos, no olvidemos que esta bienaventuranza que estamos viendo aquí en el capítulo 5, versículo 5, ¿cierto? La que hemos estudiado, dice que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que si nosotros deseamos heredar la vida eterna, tenemos que bajarnos, ser mansos. Y ya por eso lo estudiamos. O sea que esto ya no tiene que repetírsenos otra vez, porque ya lo sabemos. Y acuerde que Dios dice que al que más sabe se le demanda. O sea que no podemos decir que no sabíamos. Ya Dios nos ha entregado con muchos detalles, con muchos detalles, este estudio de la mansedumbre. Así que creo que nos tocó llegar a la hora de... ¿Sí? ¿Cómo estamos aprendiendo de lo que hizo Jesús cuando estuvo en vida y en la tierra? En vida en tierra, ¿no? Porque Él está vivo aún. Pero cuando vivió entre los hombres, mostrando esa mansedumbre, cumpliendo los 613 mandamientos que hablábamos de que nos va a presentar aquí el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7. Y vamos a entrar a mirar el 6. Entonces vayámonos allí a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Y aquí nos habla de otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oigan esto, qué rico. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Nuestra justicia es Jesús. Pues Jesús fue el único que nos justificó del pecado a través de su vida. Por eso es nuestra justicia. Por esto es que dependemos el 100% de Dios, quien entregó la vida de su Hijo Jesús. Todo lo que nosotros hagamos y querramos hacer, tenemos que pasarlo por el filtro de la dependencia total en Dios. No es que nosotros lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Pidámosle permiso a Dios para que nos permita hacer las cosas. Yo sé que tú y yo podemos hacer muchas cosas y nos las proponemos, vamos y las hacemos. Pero qué sano, qué hermoso es decirle al Señor, si en tu voluntad quiere que yo haga esto, ayúdeme para que sea perfecto. O sea, hacerlo como para Él y no como para los hombres. El hombre no puede depender de su propia justicia para nada en la vida. Solamente podemos depender de Dios. El hombre no puede depender de su propia justicia. Para nada en la vida. Y vamos a poner ejemplos para que nos demos cuenta de ello.
Por ejemplo, a ver, vamos a mirar el primero. Si vamos a echar fuera un demonio, no es por nosotros, sino por Jesús. ¿Mm? Aún en nuestras propias justificaciones son como trapos inmundos delante de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Mm? Y vamos a ver un ejemplo muy conocido por todos, a ver si lo hemos revisado. Y vamos a verlo a través de Adán y Eva. Ellos quisieron justificarse de su pecado. Sí, que han pecado delante de Dios por desobedientes, por el pecado de desobediencia. ¿Mm? ¿Y cómo quisieron justificarse de su pecado? A ver, ¿cómo? Haciéndose para ellos unos vestidos con hojas de higuera, tapando su pecado. Porque a partir de ahí empezaron a sentir vergüenza y se vieron desnudos, y lo que él les había dicho, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces se encontraron desnudos, y ellos no se avergonzaban antes estando desnudos, pero cuando desobedecieron y conocieron sobre el bien y el mal, empezaron a avergonzarse, y entonces quisieron justificarse de su pecado, haciéndose vestidos con hojas de higuera. Muchos de nosotros queremos justificarnos cuando se peca, y eso no debe ser así, hermanos. Estos quisieron justificarse de esa manera. Pero vamos a mirar aquí que Dios no solo les muestra su gran amor cubriendo su desnudez, sino que les demuestra su justicia, dándoles para cubrir su desnudez pieles de animales, mostrándoles así cómo por su muerte o cómo por la muerte de animales inocentes se hace la remisión de pecado a través de su vida y de su sangre. O sea que Dios, ve los que ellos estaban justificando ahí con unas hojas de higuera, entonces Él muestra su gran amor cubriendo su desnudez. ¿No? Y les muestra así también su justicia. Entonces, ¿qué les da para que se cubran? Pieles de animales. No se sabe cuántos porque no dice el número. Lo único que sabe es que es después de 2 porque dice en plural, animales. Pueden ser 2, 3, no se sabe. Depende del tamaño de los animales. Y así, por esta muerte de los animales, ¿qué culpa tenían esos animales que tenían que morir por ellos? Eran inocentes esos animales. Tenían que derramar sangre, morir, para justificarlos a estos de ese pecado que han cometido. Esto es para que nos demos cuenta de que también Jesús hace remisión de pecado a través de su vida y de su sangre. Y está hablando de Adán y Eva. Todavía no había nacido Jesús. Está muy lejos. Pero ahí ya estaba mirándose que a través de la sangre de los animales se hacía la remisión del pecado. Por eso era que ellos sacrificaban muchos animales en ese entonces, porque esa era la costumbre. Entonces así se acontece más tarde. De esta misma manera, cuando su amado único Jesús, quien siendo inocente como estos animales, sin pecado como estos animales, dio su vida y su sangre, oigan esto, como sacrificio por toda la humanidad pecadora. ¿Y para qué? Para remisión del pecado. De pronto alguien no haya escuchado lo que es una remisión en estas alturas del estudio, y muchos ya la vieron hace mucho tiempo. Remisión del pecado es remitirlo. ¿Y qué es remitir? Remitir es trasladar de un lugar a otro. Acuérdese cuando tú mandas una encomienda de Bogotá a Cali o de un país a otro. ¿Qué está haciendo? Está mandando algo, una mercancía, un producto, lo que sea, lo remite. Por eso tú pones ahí, remite fulano de tal, su nombre. Y luego pone para tal persona, allá en la ciudad donde lo manda. O sea, es una remisión.
Esto lo hacen los almacenes cuando remiten una mercancía a otro almacén, que tienen varios almacenes. Una empresa tiene varios almacenes, pero se acabó la mercancía en el almacén número 1 y el número 6 tiene la mercancía. Entonces dice, hágame una remisión y me manda 3 chaquetas de cuero y 2 pares de zapatos de tal referencia. Hágame una remisión, yo se la firmo acá y recibo esa mercancía y luego hacemos las cuentas más adelante. Eso es una remisión, mis hermanos. Remitir es enviar algo a otro lugar, para que entienda que Dios hizo por medio de Jesús una remisión para trasladar los pecados al fondo del mar y nunca más tener memoria de ese pecado. Así que ya sabemos que es remitir, y esto lo hizo Dios a través de Jesús, por su sangre preciosa. Remitió el pecado nuestro, o remite el pecado nuestro al mar, al fondo del mar, para nunca más acordarse. Por eso es que dice, vete y no peques más. Porque no tendría chiste que estamos haciendo remisión cada rato. Eso no. Así no es. Eso no entra ahí un verdadero arrepentimiento. Recuerde que yo también le di los 7 puntos de un verdadero arrepentimiento. Pues para no tener que volver a repetirlos, váyase, hermanos, toca que mirar los archivos. Y allí están esos puntos del verdadero arrepentimiento, donde el 7º es, vete y no peques más. ¿Ve? Así que, siendo inocente, sin pecado, dio su vida y su sangre como sacrificio por toda la humanidad pecadora para la remisión del pecado. O sea, lo que acabamos de estudiar, remitir el pecado, trasladarlo al fondo del mar. Mis hermanos, creo que eso está muy clarito. Pero si alguna duda o alguna pregunta o quiere corroborar algo, tengo el Face personal que lo puede hacer por allí, porque acuérdese que el grupo tocó bloquear porque llegaban cosas inapropiadas, estuvieron llegando últimamente y no queremos que la página se preste para eso, para mandar fotos obscenas y cosas que no convienen. Bien, vamos a mirar Jeremías 17:5. Y a lo largo de la palabra hemos visto que debemos de tener la dependencia en Dios, confiar solamente en Dios, única y exclusivamente en Dios, nuestra confianza puesta en Él. Y en Jeremías dice, en el capítulo 17, así ha dicho Jehová, capítulo 7, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué será que está la palabra diciendo esto? Porque hay muchos que confían en los hombres y no confían en Dios. A nosotros nos da mucha tristeza saber que nos encontramos con personas que conocieron de Dios antes y las ve uno por ahí como... ya Dios le da el discernimiento para mirar a las personas y saber qué tienen en su corazón. Y les pregunta uno, bueno, ¿y qué pasó con usted? No, hermano, ahí llevándole, ¿qué? ¿Cómo está con Dios? No, yo no volví por allá. ¿Cómo así, mi hermano? Ya nos dábamos cuenta de eso. ¿Y eso por qué? Nada, que fue que ese líder, tanto que se las daba, que era espiritual y andaba con Dios y mire, ahí se fue con una vecina a vivir. Bueno, ¿y qué pasó? Pues él se fue con la vecina. ¿Y tú qué? No, yo no volví por allá, porque si esos son los cristianos, esos... Entonces está confiando en el hombre para su salvación. Ajá. Eso sí está grave. Porque la palabra de Dios nos dice aquí, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Pero lo que pasa es que no saben para qué. Es maldito el hombre que confía en el hombre, pero para salvación. Se maldice solito al dejar de ir a buscar de Cristo porque otro pecó. Porque vieron un defecto en su pastor, ya no vuelven. Entonces, ¿en quién confío? ¿En Dios o en el pastor? En el hombre. Entonces se maldice, pierde su salvación.
¿Ve? Entonces muchos se han perdido por eso, porque dejan de ir a buscar de Dios, porque cuando van a los templos piensan que van a buscar es al hombre, lo que le diga el pastor nada más. Y eso no es así, mis hermanos. Por eso hay que aclarar bien la palabra, que muchas la leemos, pero no revisamos. Y lo que Dios quiere es que le pongamos el sentido. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. No se le olvide, que confía para salvación. Porque si yo no confío en mi hermano, pues no le va a prestar si necesita. Y eso no es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. No, Él quiere que nos ayudemos. Que miremos primero a nuestra familia de Cristo. De que hagamos bien. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado. Todo eso lo dice el Señor. Hay una regla de oro que dice que si le pida hay que darle. El que llama se le abrirá. Esto no lo podemos cambiar porque es una regla de oro. Pero aquí dice, y pones carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí ve? A lo que yo quiero enseñar, a lo que quiero llegar. Que se aparta de Jehová porque puso la mira, la confianza en el hombre. ¿No? Es que la palabra está clarísima. Lo que pasa es que a veces no la queremos ver. Démosle gracias a Dios porque Él nos está queriendo que nos está haciendo en este momento un goteo de colirio en nuestros ojos para que veamos bien la palabra de Dios. Ya viendo esta claridad de la palabra, mis hermanos, ayudemos, oremos por las personas que por un mal ejemplo, por un mal testimonio de otro, de un hermano de la iglesia, de un líder, o de un pastor, o de los músicos de la iglesia, tienen que volverse en atrás, confiando en el hombre y no confiando en Dios. Por eso les aconsejo, ojo con abandonar a Dios, anteponiendo nuestra justicia, porque muchas veces ponemos nuestra justicia. Nos habla Dios en la palabra de una manera, nos da unos coscorrones duros, entonces se apartan de Dios. No, eso es lo que quiere es molestarme en la vida. En cambio, vea que yo soy bueno, yo soy justo, vea como yo le doy de comer al pobre, yo le llevo mercado a este. Anteponemos nuestra justicia. No, eso no es así, porque nadie es salvo por obras. No, eso no es así. Entonces, ojo con abandonar a Dios, anteponiendo nuestra justicia, como lo hizo Adán y Eva ya con las hojas de higuera. Ojo con las falsas confianzas. A veces se tiene confianza en el dinero. Es que yo con la plata puedo hacer lo que quiera y el dinero, pero es que el dinero se acaba. Y desafía a Dios con el dinero y verá que, eso se va como agua entre las manos. No, eso no se puede, hermanos. El poder no lo tiene el dinero nunca. El poder sí tiene poder, claro. El dinero tiene poder. Yo digo, no voy a decir que no tiene poder. Tiene un poder tan grande, tan poderoso que el Señor lo llama, en la palabra de Dios lo llama como otro Señor. Imagínense eso. Y el único Señor que tiene poder de poderes es Dios. Y Él lo hace. Igual, allá lo pone como un Señor. Dice que maldito aquel que confía en las riquezas. Y dice que nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. O sea que como lo está poniendo al nivel de un señor que tiene poder. Entonces, el poder del dinero, ¿sabe para qué sirve? Para esclavizar. Esclaviza al que lo posee. Quiero hacer una aclaración, mis hermanos. Yo no profeso ni enseño la pobreza. No, nunca. Yo quiero que tú seas prosperado. Pero ¿sabe cómo? Así como prospera tu alma. O sea, como lo dice la palabra de Dios. Porque cuando somos prosperados como prospera nuestra alma, lo que Dios nos da no añade tristeza. No hace daño lo que da el Señor. Entonces, ojo con las confianzas falsas en el dinero primero que todo, en las posesiones, porque hay gente que tiene muchas posesiones, se cree más que los demás y pasa por encima hasta de la misma familia. Lo mismo pasa con el dinero. Y muchos ponen las falsas confianzas en sus conocimientos, piensan que por lo que conocen son más que los demás, e incluso piensan que son salvos por los conocimientos. Y yo digo a estos que saben mucho, que conocen mucho, que son muy letrados,
Yo conozco mucha gente letrada y que hemos estado hablando al lado, hombro a hombro. ¿Y sabe qué me dice a lo último? ¿Y a usted quién le enseñó tanto? ¿Mm? Yo no soy tan letrado, pero tengo el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios. Y eso me han dicho, bueno, pero usted quién le enseñó tanto, ¿por qué sabe tanto? ¿Mm? Y he hablado con gente profesional, con gente que tiene mucha experiencia y conocimientos, pero el conocimiento que yo les comparto no lo tienen ellos. Y ese conocimiento es para salvación y para vida eterna. ¿Mm? Así que esto es muy importante ponerle cuidado, mis hermanos. Muy importante. Porque aquí en cada cosita hay detalles. Mire lo que dice el Señor aquí por encimita, le voy a decir lo que dice primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongáis esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Por qué dice allí que para que las disfrutemos? A ver, miremos esa porción bíblica que acabo de decir. Porque es que hay muchos que tienen tanta riqueza, hermanos, dineros, posesiones, propiedades, conocimiento, fuerza. A veces ni fuerza tienen. Solamente esto, dinero, posesiones y conocimientos. Pero ¿sabe qué pasa con eso? No las pueden disfrutar. No las pueden disfrutar, hermanos. ¿Por qué? Una de las cosas por qué no las pueden disfrutar es por la salud. Porque muchos tienen tanto dinero que no pueden disfrutar un desayuno, un almuerzo como lo disfrutamos los que no tenemos tanta economía. Porque su organismo no se lo permite. Se van a tomar un vaso de leche, un vaso con leche, perdón, no de leche porque los vasos son de vidrio. Un vaso con leche y no pueden porque está crudo. Está crudo ese alimento. Lo que vayan a comer. Por ejemplo, la leche cruda, el organismo no lo resiste. Ni aún a veces ni cocinado. Porque le hace daño. Y entonces el dinero, ¿qué hace entonces con ese dinero? O las posesiones, ¿dónde queda eso? O tanto conocimiento. Mis hermanos, el dinero no lo es todo. Lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos, como lo acabamos de leer. Muchos también confían en sus fuerzas, porque son grandes y tienen harta fuerza y van a los gimnasios o pasan por delante de uno. Ya no sabemos si es hombre o mujer, porque hay muchos pechos. Y esos se enaltecen tanto que hacen ver a los demás chiquiticos. Ay, señor, supiera lo que tienen por dentro, puras hormonas ahí. ¿Cómo es que se llama? Los asteroides. Y muchos han tenido problemas con eso. Mis hermanos, no pongamos falsas confianzas en nuestra vida. La confianza tiene que estar solamente en Dios. Esa confianza en el hombre, miremosla también en Oseas 5:13. Mira esa confianza en el hombre. Oseas 5:13 dice, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os cura la llaga. O sea que muchas veces se confía y se van directamente al hombre para que los cure, para que los sane. Pero se olvidan que el único que puede sanar y curar verdaderamente como nos conviene es Jehová, Dios de los ejércitos, a través de su Hijo amado Jesús. ¿Por qué le estoy diciendo que a través de Jesús?
porque Jesús fue quien entregó su vida por la salvación y por el pecado y por el dolor y la enfermedad. Él allí cargó todo esto en ese madero. No hay otro. Después de ello, pues ha dejado médicos y todo esto, pero primero Dios a través de Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Los bendigo en el nombre del Señor y espero que este alimento sea de gran ayuda para todos nosotros. Quedamos ahí en esta confianza del hombre para seguir más adelante mirando, porque aún falta un poquito de esa parte. Oh Señor mío, gracias por esta oportunidad que nos permite ver en tu palabra, dándonos la sabiduría y la inteligencia para comprenderlo y poner por obra, Señor, toda esta enseñanza maravillosa de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y oro por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.